Quiero que leamos Hechos 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17:30. Vamos a leer juntos, hermanos, este verso. Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo voy a volver a leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Resulta que Pablo llega a Atenas no porque iba a ir a predicar allá. Resulta que muchos se convierten en un pueblo por ahí cercano, se levantan en contra de Pablo y algunos hermanos se lo llevan a Atenas para que espere a algunos de sus consiervos, a Tito o Timoteo, algunos de los que andaban con Pablo. Pero Pablo no fue a Atenas a predicar. Fue a aquel lugar porque lo habían tratado mal, en donde había predicado la última vez, y los hermanos se lo llevan para que espere allí. Pero resulta, hermanos, que Pablo mira muchos ídolos. Y dice la Biblia que al esperar, dice que el corazón de Pablo se enardeció al mirar la idolatría. Es allí cuando predica que él estaba anunciando al Dios no conocido. Y es cuando dice estas palabras: ahora Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Miren, hermanos, en una ocasión Dios le dice a uno de los profetas: conviértete. Pero era un profeta de Dios. Y alguien pudiera decir: bueno, ¿quién no estaba convertido? ¿Quién no era un hombre de Dios? ¿Por qué Dios le dice conviértete? Había algunas cosas que tenía que dejar el profeta. Aunque era un hombre de Dios, había algo que dejar. Y muchas veces nosotros pensamos en el arrepentimiento para con la gente de allá afuera. Y si es cierto, el apóstol Pablo aquí les está pidiendo a unas gentes que no son creyentes que se arrepientan. Pero miren lo que dice ese verso, hermanos: que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda. ¿A quiénes, hermanos? ¿Nomás a los inconversos? Dice a todos los hombres. ¿En dónde? Podemos pensar allá afuera, pero a los del Mesías no le dice esto. No, para nada. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento, dicen que los griegos usaban la palabra adecuada. Y en el griego hay 3 palabras que nos hablan del arrepentimiento. Una de ellas es metanoeo, que quiere decir remordimiento y contrición. Hay algunas Biblias, hermanos, mayormente las de Nueva Traducción, que en vez de usar la palabra arrepentimiento, dicen remordimiento. Y a veces la palabra remordimiento queda muy abajo, no le llega a la palabra arrepentimiento.
Porque algunos pueden tener remordimiento, pero no arrepentirse. Eso es lo que pasó con Judas, hermanos. Sí, le dio remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Metanoeo es una palabra que significa arrepentirse, pero que da la idea de solo sentir remordimiento. Hay otra palabra, metamelomai, que también significa remordimiento, pero hay otra palabra que es metanoía, que significa cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. Metanoía, un cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. Y la palabra arrepentimiento aquí significa precisamente eso, un cambio en las ideas que llevan a un cambio de conducta. Cuando la Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es que cambien su manera de pensar y cambien su conducta. Cambien su conducta. Eso es lo que significa aquí la palabra arrepentimiento. Hermanos, dice la Biblia, que nos enseña la Biblia, que el mensaje de Juan el Bautista fue: arrepentíos. El mensaje de Jesús fue: arrepentíos. El mensaje mayormente de los discípulos fue: arrepentíos. El primer mensaje del apóstol Pedro en el día de Pentecostés fue también un mensaje que incluía el arrepentimiento. Y hermanos, el arrepentimiento es un requisito para poder tener fe y que esa fe salve. Esto es, una persona que cree en el Señor Jesucristo es una persona que reconoce que es pecadora, se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. Eso es la verdadera fe, hermanos. Una persona que dice: yo creo en Cristo, o yo hago una profesión de fe por Cristo, pero no está arrepentida de sus pecados, hermanos, en realidad no está haciendo una decisión por Cristo. Necesita primero reconocer su pecado, confesarlo, arrepentirse de él, para poder tener esa fe que salva. Decía uno de estos domingos atrás, hermano, muchas veces se invita a recibir a Cristo y dice: sí, yo lo recibo, y con una sonrisa. No hay ningún sentimiento en cuanto al pecado, no hay ni siquiera remordimiento, hay una risa o una sonrisa. En vez de estar compungidos, en vez de estar cambiando de idea en cuanto al pecado y pensando en cambiar en su conducta, no lo hay. No hay un verdadero arrepentimiento y por tanto no hay una verdadera fe. El arrepentimiento y la fe es algo que se necesita para ser cristiano, hermanos. No puede una persona sin arrepentirse ser salva. No puede. Cuando Jesús dijo que Él no vino a buscar o a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice: al arrepentimiento. Esto es, tiene que confesar su pecado, reconocer su pecado y entonces creer en el Señor Jesucristo. Se nos exhorta, hermanos, al arrepentimiento. Se nos manda a predicarlo. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo ya va a ascender al cielo, Lucas 24, 47 dice, 46 y 47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase, se manda predicar el arrepentimiento. Ahorita voy a llegar a algo que quiero aclarar, hermanos. Sí se nos dice que prediquemos el arrepentimiento, pero no se nos dice que ofendamos a las personas. Eso es otra cosa. Estaba escuchando, alguien me platicó, ¿no?, de que estaban predicando ahí en la plaza 18 de marzo o Lázaro Cárdenas, y ya saben, bueno, no, a lo mejor no saben,
pero allí se la llevan muchas prostitutas y gente que vende droga también. Y entonces quien está predicando les dice cosas a las prostitutas, que tienen que arrepentirse, que esa manera de conducirse, y luego a los homosexuales que andan por ahí también igual, que pecadores, arrepiéntanse. Y ustedes, le dice a los hombres borrachos que andan por ahí también. No se trata de ofender a nadie, hermanos. Aquí hay algo que Pablo dice, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pero fíjense qué manera de predicarles el arrepentimiento, hermanos. Eran bien idólatras y dice que se enardeció su corazón o su espíritu al ver la idolatría. Pero luego dice, ¿saben qué? Yo veo que ustedes son muy religiosos. Les fue dando por el lado. Qué bien. Tienen muchos dioses, qué bien. Pero yo les quiero predicar a uno que ustedes no conocen. Yo ando predicando al Dios no conocido. Fíjense la manera en que él se metió con el mensaje, hermanos, sin ofender. Tenemos que ser sabios. Muchas veces he contado esa ilustración, hermanos. ¿Tú quieres sacar miel del panal? No le des garrotazos ahí al panal, porque las abejas se te van a echar encima. Si con humito las abejas se echan encima, ahora echándole golpes. No, hermanos, tenemos que ser sabios al decirle a la gente, necesitas arrepentirte. Tenemos que ser sabios. Aquí el apóstol Pablo dice, Dios pasa por alto esa ignorancia, pero manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A nosotros se nos manda predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Cristo. Es el deseo de Dios que los hombres se arrepientan. Segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios que los hombres se arrepientan de sus pecados. Dios quiere eso. Se exhorta a todos al arrepentimiento. Y hay algo, hermanos, que también tenemos que recordar. Yo sé, hay muchos que no están de acuerdo con esto que voy a decir. Les digo que han andado con eso de que unos son calvinistas y que otros son arminianos. Y en la mañana les decía, pues al mirar las cosas, pues yo soy calvinista y no sabía. Pero algunos que son arminianos dicen que el hombre es el que toma las decisiones y punto. Pero ¿saben qué? Yo creo que todo es por gracia. Todo. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que esos hijos de Dios no son engendrados por voluntad humana o de carne, son engendrados por Dios. No es que el hombre quiere ser hijo de Dios, no es que el hombre quiere que su hijo sea hijo de Dios, no, es obra de Dios. Y la Biblia habla de los nacidos de Dios, no que el hombre quiso ser hijo de Dios, no. Dios es el que obra en el corazón. La persona sí hace una profesión de fe, pero es movida por Dios. Y saben que el arrepentimiento también, hermanos, es un don de Dios. Es por gracia que el hombre se arrepiente. ¿Se acuerdan cuando dice el apóstol a Timoteo? Les dice cómo debe ser el obrero de Dios, que predique, que exhorte. Y luego en una ocasión dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. O sea, es Dios el que hace que la persona se arrepienta. Es Dios el que convence a la persona de que se arrepienta. Es el Espíritu Santo el que convence. Yo a veces me desespero, hermanos. Ahorita en la tarde yo estaba orando y le digo a Dios, Señor, te pido por esta persona.
que se arrepienta. Y si es necesario, ahorita cuando se venga en el camión donde anda, que haya un accidente y que le dé miedito y que se vuelva a ti y te diga: Señor, perdóname porque ando mal. Sí, hermanos, porque si Dios nos deja, cuántas barbaridades haríamos. Pero si alguien se vuelve a Dios, es porque el Espíritu Santo trabaja en esa persona. No es de la persona. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan, pero también dice que Dios es el que concede el arrepentimiento. Luego Pablo hablaba, le dice a los hermanos de Corinto: no estoy contento porque lo que les dije les trajo tristeza. No, dice, estoy contento porque esa tristeza los trajo al arrepentimiento. Porque la tristeza, que es según Dios, trae al arrepentimiento. La persona cambia. Dios hace que la persona se ponga triste por su pecado, y luego esa persona se arrepiente, cambia su manera de pensar y cambia su conducta. Ya no sigue igual porque Dios le redarguye de pecado, le hace pensar, le hace sentir que no puede seguir igual, que tiene que cambiar. Eso es el arrepentimiento. Pero es obra de Dios, hermanos. Yo les digo, hermanos, yo creo que todo es por gracia de Dios. Todo es por gracia de Dios. Aún el confesar nuestros pecados, el reconocer el pecado, hermanos, también es obra de Dios. ¿Se acuerdan cuando David le decía a Dios: líbrame de los pecados que me son ocultos? Le estaba pidiendo a Dios: Señor, hazme entender qué es lo que no está bien para confesártelos. Que no me acostumbre a vivir mal y que no me dé cuenta que estoy mal. Porque a veces, hermanos, nos acostumbramos a vivir de cierta manera y todo está bien, todo está bien. No, necesitamos la obra de Dios para convencernos de que eso no está bien, eso no está bien, no es correcto. Estaba recordando ayer cuando dice la Biblia que David pecó y vino un profeta y le cuenta una historia, y David se enoja y dice: ese hombre debe ser metido en la cárcel, debe morir. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Dios usó a ese hombre para hacerle entender a David que él estaba mal. Y les digo, yo estaba pensando eso ayer porque el viernes que estábamos aquí en la reunión de oración, estábamos leyendo un pasaje y luego me empecé a acordar de alguien. Yo tengo que hablar con esa persona, tengo que hablar y decirle, hablarle así claramente. Dice un hermano, y no sé si fue aquí donde les di esa historia. Dice que era cliente en un banco por 3 años y nunca había pedido un crédito, y el día que fue a pedir el crédito se lo negaron. Y luego dice que saliendo del banco empezó a contarlo todo mundo. ¿Cómo la ves? Yo soy cliente de ese banco ya por 3 años y cuando fui a pedirles un crédito no me lo dieron. Y dice hasta que alguien de sus amigos, dice, me paró y me dijo: hey, párate, cuéntaselo a la persona indicada, no lo andes contando a todo el mundo. Y dice, y fui con el subgerente, que yo creí que era la persona indicada, y me dieron el préstamo. A veces lo contamos a todo mundo, lo mal que anda, y lo acusamos y lo señalamos. Pues no, ni agentes, ni de la CIA, ni del FBI, ni de la KGB, ni de nada, no somos. Si alguien anda mal, Dios a lo mejor quiere usarte a ti para que vayas y le digas, no para que andes mitoteando, perdón, para que lo comuniques. Mito chismoso. ¿No es así?
No es así. Estoy hablando así para que sea más claro, hermanos, para que sea más claro. Dios manda en todo lugar. Y sí es cierto, tenemos que decirle a la persona: estás mal. Esa manera no es correcta. Pero a la persona indicada. No andarlo contando a todo el mundo. Y no andando mostrando una cara de fúchila. Eres pecador. No quiero nada contigo. Ajá, santo. No, hermanos, no es así. No es así. Algunos tenemos celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Bien celosos, pero mal encaminado ese celo. En vez de Dios, a lo mejor Dios quiere usarnos, sí, para hacerle ver a esa persona: sabes que no es correcto lo que estás haciendo. Pero a esa persona hay que decírselo. No andarlo diciendo a los demás. A veces es la comidilla, se está sentado a la mesa y se está platicando de aquel que anda mal. ¿Y qué le va a beneficiar a aquel? Para nada, no le ayuda. Hay que ir con él y en buenas palabras decirle: sabes qué, hermano, yo creo que así no está bien, porque Dios dice esto y esto y esto. Se nos manda que prediquemos. El arrepentimiento es motivado por Dios, pero a veces nos usa o nos quiere usar a nosotros. Dios concede el arrepentimiento. Dice Romanos, el capítulo 2, versículo 4. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad. Dios es bueno con nosotros y muestra su bondad, su benignidad, para ver si así nos arrepentimos de lo que andamos haciendo mal. Dice que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento. En Hechos, el capítulo 11, versículo 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso dice Hechos 11, 18. Y segunda a los Corintios 11, 18. Dice, segunda a los Corintios 11, 18, puesto que muchos se glorían según la carne. Yo creo que me equivoqué de cita, hermanos. Segunda a los Corintios 7, 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Dios concede el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, hermanos, es un don de Dios. Dios es el que produce el arrepentimiento. El Espíritu Santo convence a las personas del arrepentimiento y oímos la verdad de Dios y nos arrepentimos. Hay cosas, hermanos, que tienen que ver con el arrepentimiento. Hay resultados. Cuando una persona se arrepiente, cambia su actitud y cambia su conducta. Cuando una persona se arrepiente, reconoce su culpa, no culpa a otros, siente tristeza por su pecado, confiesa su pecado, de esa manera se arrepiente. Se llega a renunciar al pecado cuando la persona se arrepiente. Dice la Biblia, dice uno de los evangelios: al ver la multitud. ¿Qué vio el apóstol en la multitud? ¿Quiénes estaban entre la multitud? Me atrevo a decir, hermanos, había ladrones, había personas borrachas, a lo mejor también había prostitutas, fornicarios, adúlteros. Yo creo que había de todo, porque dice que vio a la multitud. Pero ¿cómo los vio? Dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellas.
Dios se compadece de todos los hombres, no importa cómo sea, se compadece de todos los hombres. Esto es algo que la persona que necesita arrepentirse debe reconocer, debe saber que Dios se compadece de todos los hombres. Dice Pedro, Dios no quiere que el hombre se pierda, no solamente el que es buena persona, está hablando de todos. Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios quiere perdonar nuestros pecados, y si los confesamos, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estaba escuchando a un predicador. Dice, un día llegó un hombre y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Nos fuimos a la oficina, dice, y estando en la oficina me dijo este hombre, pastor, yo no creo que Dios me perdone. Yo no creo que Dios quiera perdonarme. Y luego en broma dice este pastor, y quiero pedirles perdón a los psicólogos, pero le di mi diagnóstico. Tú tienes el síndrome del hijo pródigo. Y luego dice, me preguntó, ¿por qué del hijo pródigo? Porque apestas a puerco. Por todo lo que le contó, porque le contó toda la maldad que traía. Por eso decía, Dios no me puede perdonar. Dios no me puede perdonar, y le platicó todo lo malo. Y por eso el hermano le dice, tú tienes el síndrome del hijo pródigo, apestas a puerco, estás sucio. Pero ¿sabes qué? Tú no vienes al Padre porque no quieres, porque todavía quieres andar allá en la suciedad. Tú no vienes al Padre porque todavía quieres malgastar lo poquito que tengas. Tú no vienes al Padre porque no quieres ser limpio, quieres seguir apestando. Por eso no vienes al Padre. Pero el Padre no es lo que tú piensas. Y dice, cuando le empecé a contar la parábola del hijo pródigo y cómo el hijo pródigo pensaba, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Así estás tú, le dice, así estás tú. Y ¿sabes qué? Cuando vino al Padre, ¿sabes qué hizo el Padre? Corrió a encontrarlo, lo abrazó, lo besó, le manda que le pongan un nuevo vestido, zapatos nuevos, le ponen un anillo, hacen una fiesta. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, pero falta que tú te arrepientas y vayas a Dios. Y dice, cuando yo estaba diciéndole todas esas cosas, ese hombre, dice, se puso de rodillas y empezó a llorar y a decirle a Dios, Padre, perdóname, perdóname, perdóname. Creyó en el Señor. Hermanos, Dios quiere que el hombre se arrepienta. Y dice Juan, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál pecado? Lo que sea, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando Pablo predicó esto de que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, en todo lugar que se arrepientan, no todos respondieron bien. Unos le dijeron a Pablo, te vamos a escuchar después. Otros se burlaron del mensaje. No todos quieren arrepentirse. Pero si alguien quiere el perdón de pecados, puede venir a Dios y Dios lo perdona. No importa lo que haya hecho, falta que quiera hacerlo. El Espíritu Santo trabaja. Hubo alguien que me dijo, yo ya no regreso a la iglesia donde estábamos, porque ¿sabes qué? Siento algo aquí, y yo ya no quiero. A veces el Espíritu Santo está trabajando, y la persona se resiste. Comentaba un pastor, y me estaba acordando de ello en la mañana. Dice, mi padre y yo salíamos todos los sábados a repartir folletos. Yo tenía 7 años, me acuerdo cuando salimos mi padre y yo. Dice, y llegué con un hombre y le di un tratado. El hombre mira el tratado, hace eso y lo tiró. Dice, y mi padre estaba mirando eso. Llegó, me puso el brazo sobre mi hombro y me dice, no te preocupes. ¿Sabes? Cuando hizo eso yo quería comérmelo.
Le molestó al papá lo que hizo ese hombre, pero no te preocupes. Y dice, y mi padre empezó a extender el folleto otra vez. Dice, alguien te lo va a aceptar. Me lo dio otra vez, me encuentro a otro hombre, se lo ofrezco, lo agarra y me dijo, hijo, esto es lo que yo estaba ocupando en este momento. Tenía razón mi padre, dice. Hay alguien que sí quiso. No más falta que el hombre quiera. Dios está trabajando en los corazones, pero falta que el hombre quiera confesarle su pecado a Dios y Dios lo perdona. El hombre es el que decide, sí, Dios trabaja. No deje la invitación de Dios. Si hay algo que confesarle a Dios, hay que hacerlo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a inclinar nuestro